Si usted me pregunta que cómo estoy, yo voy a decir que estoy bien y no es para menos. Me encamino a un lugar del lejano oriente que yo he puesto por nombre Hong Kong, pero que es un prototipo del cielo. Y hoy pienso tratar un tema histórico como ha sido el norte en los últimos meses. 8 presidentes electos democráticamente en República Dominicana y 56 años de historia. Repito, 8 presidentes electos en mi país y 56 años de historia. Cuando alguien le pregunte de qué trata el programa internacional de Israel Valbuena Contigo, usted va a responder lo siguiente. Es un programa variado que se caracteriza por hacer comentarios y abordar temas específicos. No es un programa de noticias. Dios me libre. Y yo voy a perder mi tiempo con eso. No, pero por Dios. Y no es que los programas de noticias sea una pérdida de tiempo, porque ya la gente está saturada. Ocho presidentes electos en República Dominicana y 56 años de historia. En el año 1962, años después del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, se organizaron elecciones democráticas. Héctor García Godoy no, le correspondió reconstruir este país y organizó las elecciones que llevaron al doctor Joaquín Balaguer a ganar las elecciones después de los acontecimientos o las confrontaciones bélicas del año 1965. Y entonces le correspondió al presidente Joaquín Balaguer asumir el poder. Pero vayamos por paso, por escalón, sin brincar nada. 20 de diciembre, año 1962. El catedrático e intelectual profesor Juan Bosch Gaviño gana las elecciones, las primeras que fueron celebradas cívicamente en mi país, República Dominicana, 20 de diciembre, año 1962. Sacó más de un 55% de los votos y su contrincante fue Viriato Fiallo, de grata recordación, sacó más de un 40%. Sin embargo, como todo ensayo democrático, al fin, fuerzas oscuras, y que yo he llamado fuerzas de las tinieblas, impidieron que él completara el mandato de los 4 años que culminarían en el año 1967. Y entonces no solamente perdió el poder, sino que emprendió un exilio que se extendió por varios años y que trajo repercusión en República Dominicana. De hecho, el coronel Francisco Alberto Camaño Deño, acompañado de un puñado de patriotas, entre ellos Manuel Ramón Montes Arache, qué tolete de oro, ministro de las Fuerzas Armadas en el gobierno constitucional no electo, pero por designación del Congreso en la República Dominicana, año 1965. ¿Y por qué Juan Bosch? A través de un emisario especial, el coronel Rafael Tomás Fernández Domingo, delegó en Camaño la continuación de su mandato constitucional. Sin embargo, las fuerzas que depusieron al profesor Bosch no aceptaron esa presidencia y se armó una confrontación bélica que hemos analizado en varias oportunidades. Le correspondió entonces al presidente Joaquín Balaguer, 1 de junio, año 1966, convertirse en el segundo presidente
electo democráticamente, porque hemos tenido más de 50 presidentes, pero solamente 8 electos democráticamente. No confunda una cosa con la otra. Cuando el pueblo se expresa en las urnas, estamos hablando de un presidente electo democráticamente. Cuando es el Congreso, ya eso es otra cosa. Por ejemplo, Jacobo Magluta Azar fue electo no democráticamente, aunque sí constitucionalmente, porque no fue el pueblo que lo eligió, sino la Constitución, y prestó juramento ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Néstor Contín Aybar. Eso ocurrió en el año 1982, pero no nos vamos a adelantar a los acontecimientos. Entonces Balaguer gobernó 12 años, ganó en el 66, se juramentó 1 de julio, año 1966. Ganó en el año 1970, 16 de mayo. Ganó en el año 1974, 16 de mayo también. En ambas elecciones hubo una extensión de los principales partidos de oposición, entre ellos el Partido Revolucionario Dominicano, que tenía de candidato a nada más y nada menos que al profesor Juan Bosch, que jamás volvió a ser presidente, aunque en el año 1990 ganó los primeros 5 boletines y un apagón frustró las aspiraciones de convertirse nuevamente en presidente de la República. En el año 1978, Antonio Guzmán de Santiago, oiga bien, dio la gran sorpresa. Puso fin a 12 años de gobierno del presidente Joaquín Balaguer. ¿Cómo un hombre humilde fue capaz de conectar con la mayoría del pueblo dominicano y arrebatar un triunfo al amo y señor de la política vernácula de mi país, el doctor Joaquín Balaguer Ricardo? Pero hubo la necesidad, antes de que él prestara juramento ante el Congreso Nacional y que el presidente Balaguer le pasara la banda presidencial, hubo la necesidad un día antes de que Balaguer lo condecorara con la orden de Juan Pablo Duarte en el grado de caballero. Entonces, con ese mensaje, Balaguer abrió las compuertas para que los militares que se resistían a su juramentación aceptaran la realidad histórica. Aunque vamos a estar claros, 4 senadurías le fueron arrebatadas al PRD, pero para evitar un baño de sangre en mi país o consecuencias mayores, Antonio Guzmán y el PRD aceptaron el despojo de 4 senadurías. En el año 1982, Salvador Jorge Blanco se convirtió en el 4º presidente electo democráticamente en República Dominicana y gobernó sus 4 años completos. Jacobo Magluta pudo retornar en el año 1986, pero el presidente Salvador Jorge Blanco prefirió hacer causa común e impedir que Jacobo ganara las elecciones, obligando al candidato del PRD a reconocer la victoria cuestionada del doctor Joaquín Balaguer. Balaguer gobernó 3 periodos consecutivos más, pero en el año 1994 se presentó una crisis política en el país, porque el doctor José Francisco Peña Gómez, que se perfilaba ganador de las elecciones, fue víctima de un fraude colosal, que el periodista Juan Bolívar Díaz tuvo la necesidad de escribir un libro con el título Fraude 94, y donde desglosó en qué consistió el fraude del año 1994. En el año 1996, Leonel Fernández se convirtió en el 5º presidente electo democráticamente en la República Dominicana y gobernó 4 años, para luego volver en el año 2004 y 2008. En el año 2000,
Hipólito Mejía se convirtió en el sexto presidente electo democráticamente en mi país y duró 4 años. Dejó una crisis económica espantosa y un conflicto internacional con Venezuela que le suspendió la cuota petrolera. Pero de eso hablaremos en otra oportunidad. Estamos haciendo historia en este que es el mejor programa de variedades, no solamente de República Dominicana, sino de todo el universo. Perdonen la inmodestia. En el año 2012, Danilo Medina se convirtió en el séptimo presidente electo democráticamente y gobernó 8 años porque reformó la Constitución y aprovechó su alta tasa de popularidad para ganar las elecciones, teniendo de rival nada más y nada menos que a Luis Abinader. En el año 2020, en medio de una pandemia mundial y colosal, Luis Abinader se convierte en el 8º presidente de la República Dominicana y quien aún está gobernando aún. Así se ha desarrollado mi país y usted puede ir anotando los presidentes. Yo espero haber satisfecho las pretensiones de seguidores que me propusieron abordar ese tema. Mañana será un buen motivo para encontrarnos de nuevo. Dios te bendiga.